Comienza uno de los proyectos estrellas del gobierno actual. El CERNAC financiero trata de marcar justamente un antes y un después en lo que se refiere a protección del consumidor y también la regulación sobre el sistema financiero. Pero ¿qué efectos tiene? ¿En qué situación se encuentra? Queremos conversar en esta ocasión con el profesor de la Universidad de Chile y también ex gerente de la Asociación de Bancos, Alejandro Alarcón, sobre este tema. Alejandro, muchas gracias por estar acá. Buenos días, Nicolás. Muchas gracias por invitarme. Bueno, vamos de lleno al tema. Primero quiero tener tu visión sobre este CERNAC financiero que ha sido discutido largamente, que tiene muchos pros, muchos contras, depende por supuesto del sector que lo esté revisando. ¿Cuál es tu visión a nivel general de este importante proyecto que ya, bueno, ya es ley? Es ley, claro. Bueno, yo creo que es una iniciativa importante, interesante. El tema de la protección al consumidor es un tema que ha empezado, yo diría, hace unos 5 años a estar presente en todas las legislaciones de centros financieros importantes, con distintos matices que los vamos a tratar de explicar acá. Pero fundamentalmente es, en el caso chileno, un caso bastante especial, porque por primera vez esta agencia del Estado tiene atribuciones que nunca tuvo antes, y que incluso lo pone por encima de lo que se consideró la tradición de quien se preocupaba de este tema en el pasado, que fue básicamente, en el caso del sector que yo más conozco, que era la Superintendencia de Banco. Y por lo tanto va a tener efectos distintos a los que conocíamos. No hay recuento en la historia reciente pasada de un CERNAC financiero con tanta atribución. Importante cambio, pero que por supuesto hay que ponerlo sobre la balanza, ha sido muy discutido. Quería preguntarte cuáles son las grandes ventajas que podemos ver en este CERNAC financiero. Bueno, hay una preocupación por los consumidores en cuanto a que ellos pueden reclamar, ¿no es cierto?, y obtener resultados ejecutivos de sus reclamos ante incumplimiento de una serie de situaciones. Pero básicamente hay dos situaciones. Uno le llaman el sello CERNAC y otra la posibilidad que el consumidor establezca reclamos que pueden llegar a los tribunales con multas bastante importantes en caso de incumplimiento. Hay una multa en caso de 750 unidades tributarias, que no es una cantidad menor, claro. Y también se habla en algunas partes del proyecto de multas de 1000 unidades tributarias. Por lo tanto, el enforcement, como se dice en Estados Unidos, de la ley es bastante fuerte. Y ahí viene la gran discusión, incluso la discusión última que hubo en Estados Unidos a la luz de la ley Dodd-Frank. Hubo preocupación fundamental de la Reserva Federal que dirige Bernanke de no dotar de una independencia absoluta a la agencia que protegía a los consumidores, porque hay otro gran bien en la sociedad que se llama la estabilidad financiera. Frente a una controversia, frente a una disputa, porque estas multas se aplican sobre contratos, eventualmente que no se están cumpliendo, los depositantes pueden sentir una sensación de que el banco no está suficientemente seguro y sencillamente dejar sus depósitos y dirigirse a otras partes. Entonces hay un elemento, al no tener una tutela financiera o estabilidad financiera, lo que se ha llamado en Estados Unidos los Twin Peaks, o sea, las dos puntas gemelas, de que haya un efecto en el sistema financiero indeseado. Y yo creo que, y estoy convencido, que proteger a los consumidores es muy importante, pero mantener la estabilidad financiera es recontra importante también a la luz de nuestra experiencia de crisis importante que hemos tenido. Alejandro, hay una protección importante del consumidor, pero te quiero llegar a lo que justamente este tipo de instituciones, este tipo de normativas busca, que es empoderamiento. ¿Hay un empoderamiento en la práctica al consumidor? ¿El consumidor tiene más poder en este sistema? Sin duda que tiene más poder a través del CERNAC financiero, pero al mismo tiempo también no significa que ese empoderamiento sea positivo para esos mismos consumidores. O sea, la estabilidad financiera es un fin en sí mismo,
uno de nuestros 4 puntos clave que han hecho este país muy exitoso en cuanto no solo a su tasa de crecimiento, no solo a su estabilidad fiscal, no solo al Banco Central Independiente, sino que la estabilidad del sistema financiero es una de esas 4 puntas clave para poder tener un país a la altura del que tenemos en estos momentos, con todas las discusiones que existen. Por lo tanto, por eso que yo hablaba de que siempre tienen que equilibrarse estas dos situaciones. Es importante proteger al consumidor, pero también es importante mantener la estabilidad financiera. ¿Y cómo se mantiene la estabilidad financiera dentro de este nuevo orden, si podemos decirlo de alguna forma? Bueno, en lo que se eligió en Estados Unidos, que es mi referente porque se estudió en detalle esta situación, con mucho detalle, es que siempre la estabilidad financiera tiene una preeminencia, porque se entiende que hay un bien mayor, que es que la estabilidad financiera protege los intereses de una mayoría muy sustancial. Por darte un número, en Chile los depositantes en los bancos son más de 10 millones y están conectados con las AFP, están conectados con los fondos mutuos. O sea, nuestro sistema de capitales está basado en un principio básico, que es la solvencia, la fe pública, y muchas veces cuando han habido situaciones como la crisis del año 2009, 2008, 2009, la liquidez también. Entonces, yo creo que cualquier situación que pueda poner en algún grado de discusión esa estabilidad no es buena, y vamos a ver cómo van a evolucionar los reglamentos que están por emitirse de esta ley para de esa manera preservar esa estabilidad financiera a cualquier evento, que es lo más importante. Vamos con los matices, vamos con los efectos. Primero, ¿cuál es el gran efecto que tú ves en la banca? El primer protagonista, por supuesto, de este nuevo escenario financiero. Yo creo que como cualquier nueva regulación, las regulaciones imponen costos. Imponen costos adicionales y por lo tanto los costos van directamente al spread, como lo hemos visto. Son costos que los podríamos calificar de administrativos, pero también hay costos asociados al mayor riesgo que se va a percibir, porque la emisión del segmento financiero se da en un contexto donde hay proyectos de ley que pretenden bajar la tasa máxima convencional. Hay proyectos que están provocando borronazos de importantes sistemas de información como el DICOM, y no hay claridad respecto hacia dónde va a evolucionar la famosa consolidación de bases de datos de distintos garantes de crédito en la economía. Por lo tanto, yo percibo un escenario donde hay más costos regulatorios y donde hay más riesgo. Eso va a significar que muchos usuarios de crédito, algunos que están y otros que son potenciales clientes, la llamada bancarización, van a haber mermado su posibilidad de ingresar al sistema. O sea, vemos una traba en esta anhelada bancarización. Yo veo una traba para la bancarización de amplios sectores de la población, que es un esfuerzo que se ha hecho durante muchos años, y veo que hay una dificultad. Yo creo que, mira, una de las cosas que vamos a nosotros, yo espero, porque soy optimista, tener en los próximos años, es que se eliminen los eslogans. Yo creo que los usuarios tienen que entender bien cuál es el efecto neto de las legislaciones, y si hay cosas que las perjudican, hay que decirlo. Yo creo que, repito, es importante que haya una agencia que se preocupe de los consumidores, pero si tú la empoderas demasiado, va a provocar un desequilibrio que al final va a provocar mayor inestabilidad financiera, y segundo, va a haber una sangría o una salida importante de clientes de bajo ingreso y también pymes, que les cuesta mucho financiarse en el sistema. Lo concreto, ¿cómo se puede solucionar esto? ¿Cómo se pueden eliminar los eslogans, como tú dices? Complicada pregunta. Eso es un problema no menor, ¿verdad? Porque estamos en situaciones políticas, ¿verdad? La política muchas veces hace que los eslogans tiendan a ser lo más importante y tiendan a afectarse las ideas de la gente por el populismo. Claro. Yo creo que un debate bien informado y amplio y con el análisis completo, razón por la cual me ha encantado venir a este programa, es explicar bien los efectos que hay de las distintas situaciones. En el mismo DICOM, por ejemplo, que podría tener muchos aspectos que podríamos llamar, entre comillas, positivos, ya sabemos que eso va a encarecer el crédito, sobre todo a la gente de menos ingresos. Entonces, es complicado, ¿no? Y si no se dice la historia completa, al final los costos los pagan las mismas usuarios, sobre todo aquellos de menores ingresos. En este contexto es muy importante algo que se ha estado trabajando, ya sea por las distintas superintendencias correspondientes, que es la educación financiera. Este nuevo CERNAC financiero pretende simplificar
la información financiera, por supuesto, pero a tu juicio, ¿falta ese tema de educación, de empoderar con conocimientos al consumidor? ¿Lo cumple el SENAC financiero? Yo creo que es clave la educación financiera y en otras legislaciones comparadas de otros países donde ha habido este tipo de cambios, esto ha jugado un rol central, un rol central que haya mucha educación financiera, porque una cosa es la transparencia, que es muy necesaria, y otra cosa es que esa transparencia pueda ser leída correctamente por los usuarios. Por lo tanto, ese sí que es un rol muy importante del Estado y también de las empresas involucradas. Yo creo que las empresas, no solo el sector bancario, sino otros garantes de crédito, pueden contribuir significativamente a dar mayor educación financiera para de esa manera poder tener una visión muy precisa y ayudados por la transparencia de lo que está pasando ante cambios en la legislación financiera. Te llevo al otro actor importante, el retail financiero, que durante ya varios años se ha ido sofisticando, ha ido tomando un papel muy relevante justamente en los segmentos que quiere apuntar y potenciar este SENAC financiero. ¿Qué efectos tú ves en el retail financiero? ¿Son iguales que la banca, dado que también se ha criticado mucho que este segmento del sistema ha estado con muchos problemas de regulación últimamente? ¿Por qué decirlo también? El caso La Polar es uno de los más actuales y más insignes. Yo creo que el retail financiero está teniendo grados adicionales de supervisión y de regulación que no tuvo por muchos años, y no quiero calificar que eso sea bueno o malo, eso es parte de otro debate, pero claramente el SENAC, el retail va a tener mayor regulaciones con esto mismo, el SENAC financiero, y mayor supervisión. Ellos yo creo que van a tener en ese momento un impacto en términos de la competitividad que tienen con otros sectores, porque cuando tú tienes regulación asimétrica, claramente tienes una ventaja. El que tiene menos regulación tiene menos costo y por lo tanto puede ofrecer eso a precios más bajos. Realmente se genera una especie de ventaja competitiva. Se genera una ventaja. Yo creo que por la vía de aumentar las regulaciones a todo, es una manera de igualar esa simetría, pero por otro lado tiene todos los costos que hemos dicho, que al final yo no veo tan claro que los usuarios, los consumidores sean beneficiados al tener este tipo de regulaciones de una manera tan desequilibrada como lo estoy percibiendo en estos momentos. Llevaba justamente este tema porque ha sido muy discutido el tema del SENAC financiero, también el proyecto de rebaja de tasa máxima convencional, pero enfocado solamente el SENAC financiero en esta ocasión. Te llevo a la siguiente pregunta. Tú estuviste, por supuesto, en un rol muy activo en la banca como gerente de la asociación, fue un tema muy discutido. La pregunta es, ¿se seguirá teniendo focos de tensión y conflicto entre la banca y el gobierno cuando ya esté operando plenamente el SENAC financiero? Bueno, evidentemente al introducir mayor empoderamiento a una agencia del Estado van a haber conflictos, eso no me cabe duda, si no se introducirían. Lo que no sabemos todavía es cuál va a ser el rango en que eso se va a extender. Lo que sí yo creo que independientemente de las personas o que representan, al final son las instituciones las que tienen esas facilidades, vamos a decir, o ese empoderamiento, y eso es lo preocupante, porque uno puede decir, no, esta persona es bastante criteriosa, pero eso no se garantiza. Lo único que queda a través del tiempo es lo que dice la ley, es lo que dicen las normas y es lo que dicen las regulaciones. Por lo tanto, no me cabe duda que va a haber tensión, va a haber tensión porque los impactos ante contratos discutidos, porque recuerden eso, que esto es multas por contratos. Claro. Y en cualquier banco, incluso pequeño o mediano, hay miles de contratos. En bancos grandes pueden haber millones de contratos. Así que si hay una situación de discusión sobre un conjunto importante de contratos, puede tener un impacto significativo en esa entidad financiera. Me llega también ese tema porque dentro de la asociación en su minuto y con los mismos bancos, por supuesto, los actores, hay un camino recorrido en términos de discusión, de análisis, de ver hasta dónde apunta este ya antes proyecto, ahora una realidad. Ese camino recorrido podría permitir un entendimiento más fluido, podríamos decir, entre los distintos actores y el gobierno en este caso. Bueno, yo he leído a través de la prensa, a través de la media, que en estos momentos se va a discutir
la normativa, el reglamento. Así es. Y eso debería empezar a discernirse una vez que entre en vigencia esta ley que va a ser en estos días. Así es. Y supongo que las entidades afectadas van a ser consultadas. Pero también he recibido información de que a esta altura es muy poco lo que se puede cambiar en un reglamento. Claro que por algo la ley está sobre un reglamento y en la ley quedó bastante marcado cuáles son las características fundamentales. Área de acción, multas, maneras que se dirimen los conflictos con los tribunales. O sea, hay un marco que yo diría que es bastante perentorio e intenso y que no admite mucha interpretación. Por lo tanto, es muy probable que van a haber focos de tensión muy importantes entre los reguladores y los regulados. Una discusión, por supuesto, que se dará durante bastante tiempo, pero ya por lo menos tenemos claros cuáles son los pros y más que contra, decir los problemas o las trabas que podría llevar. Claro. Entonces podríamos decir que hay que esperar a que comience a operar ya de lleno y ver, por supuesto, cuáles son los efectos reales. Yo lamentablemente creo que el sesgo pro SECNAC financiero al darle atribuciones, en algunos casos por sobre las entidades que son expertas en estabilidad y solvencia, yo creo que esa es una de las distorsiones que debería ser corregida, pero no sé cómo en este momento. Por último, justamente en ese tema, tú mencionabas el tema de Estados Unidos, que es un importante referente justamente para este contexto. ¿Estamos muy alejados de lo que se ha hecho en Estados Unidos? ¿Estamos por el mismo camino? ¿Estamos por un camino totalmente distinto? Estados Unidos tuvo una mayor situación de quiebra, claro, ¿cierto? La caída de Lehman Brothers marca un antes y un después, al fines del año 2008. Y por cierto, hay que apuntar primero que era una entidad no bancaria. Y por eso que la ley Dodd-Frank lo primero que hizo fue intentar equilibrar la cancha y el perímetro supervisorio extenderlo a entidades no bancarias. Pero yo diría que sí, que tenemos una diferencia fundamental. En el transcurso de la discusión de la Dodd-Frank, la Reserva Federal se impuso en la discusión para tener la última palabra. Claro. Y eso fue un rol muy importante que hizo Bernanke, porque ellos tienen un papel fundamental. Los bancos aún están muy frágiles en Estados Unidos, muchos de ellos. Algunos han lograr una posición muy distinta a la que había hace 2 años. Pero la principal preocupación de Bernanke fue que la estabilidad fuera preservada y por lo tanto lo que decida la unidad o agencia de protección al consumidor está supeditado a lo que diga la Reserva Federal, porque se estima en Estados Unidos que la estabilidad financiera es un bien público mucho mayor que la protección al consumidor, que también es importante, pero primero en la legislación norteamericana se ha estimado que es la estabilidad financiera. Perfecto. Bueno, Alejandro, muchas gracias por este análisis del importante paso que se da a nivel de nuestro sistema financiero y por supuesto estaremos próximamente hablando también contigo sobre lo que vaya sucediendo y los distintos puntos. Muchas gracias por venir a DF TV. Muchas gracias, Nicolás, y encantado de estar en este programa. Muchas gracias. Y ustedes, nos encontramos en una nueva entrevista aquí en DF TV.